buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD México, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestro seminario Agenda 2030, cuarta sesión, avances a nivel subnacional en materia de Agenda 2030, el cual tiene como objetivo describir los avances identificados en relación con la localización de la Agenda 2030 en el ámbito subnacional en México y la importancia de vincular el enfoque de desarrollo sostenible con las etapas del ciclo de políticas públicas y con los procesos de planeación, toma de decisiones y rendición de cuentas. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para nosotros es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos. Esperamos que esta sesión sea de su utilidad y así como la información y todas las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a internet o de luz, daremos seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida al maestro José Luis Adrián Escudero, asociado para la generación y análisis de evidencia para la toma de decisiones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD México. A continuación, daremos paso al mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, a quien cedo los micrófonos. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Yogaira. Bueno, INAFED, en nombre de la Secretaría de Gobernación a la que pertenece, saluda con entusiasmo la realización de estos diálogos concertados con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, para describir, y no solo describir, sino trabajar para la obtención de los objetivos que se plantean en la agenda que conocemos como 2030, apoyada por las Naciones Unidas. No es el caso repetir aquí cuáles son los objetivos de esta agenda, porque la mayor parte de quienes están ingresando a este diálogo ya los conocen. Baste decir que representan la atención a los principales problemas de la vida contemporánea. Nos da mucho gusto haber llegado ya el día de hoy a una cuarta sesión, que es la del día de hoy. Tuvimos una primera que era describir en términos generales qué era la Agenda 2030, una segunda de las implicaciones prácticas que implica seguirla o respetarla, una tercera sesión que era la incorporación del enfoque de la Agenda 2030 en la planeación municipal, y el día de hoy es los avances a nivel subnacional en materia de la Agenda 2030. ¿Qué quiere decir nivel subnacional? Pues sabemos que los países que formamos parte de las Naciones Unidas tenemos como nación, como país, como Estado nacional, un compromiso adquirido. Pero a la hora de aterrizar esos objetivos más cerca de la gente, es donde emerge la noción del nivel subnacional. Y por definición, el nivel de gobierno que está, ¿cuántas veces lo hemos oído?, cerca de la población, es, en el caso de México, el que representan los municipios, el nivel municipal. Por eso lo que nos va a exponer
el maestro José Luis Adrián Escudero, a quien saludo desde aquí, lo estamos viendo en la pantalla por parte de PNUD, es muy importante para nosotros, porque además es un experto de alta calificación y coautor de temas relacionados con el desarrollo humano municipal, específicamente en México, en una publicación que abarcaba los años 2010 a 2020, pero ha seguido en contacto con esta metodología y en 2023 tiene toda la información que nos puede resultar útil. Después de esta cuarta sesión hay una quinta y última que se refiere a la Agenda 2030 y se va a denominar la Agenda 2030 en la planeación municipal. Y habremos de desahogar esa sesión o ese diálogo en el mes de mayo. Ahora brindemos toda nuestra atención al contenido de esta cuarta sesión a través de las palabras del maestro Escudero. Por su atención, muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y a continuación cederé el uso de la voz al maestro Adrián Escudero, asociado para la generación y análisis de evidencia para la toma de decisiones, PNUD México. Adelante, puede activar su micrófono. Muchas gracias, Yojaira. Muchas gracias también al licenciado Valle por esta presentación tan importante y tan relevante. Le agradecemos mucho, desde luego, a INAFED y a los equipos de INAFED que están, digamos, directamente vinculados con estas sesiones para estos diálogos que tienen que ver con la Agenda 2030. Y desde luego que del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México extendemos un cordial saludo y un agradecimiento a las personas que han destinado parte de sus agendas para sumarse a esta reunión. Desde luego que a veces entendemos que este horario es un tanto complicado porque se empata quizá con el horario de comida de muchas personas. Sin embargo, agradecemos también la oportunidad de que pueda estar quedando por ahí alojado en las redes de Facebook de INAFED, pero también en la plataforma de YouTube, en el canal de INAFED. Entonces, bueno, agradezco de antemano su participación en esta reunión. Por favor, antes de que proyecte mi presentación, quiero comentarles que, bueno, en el momento en que ustedes tengan alguna inquietud, alguna cuestión que quisieran comentar en relación con la presentación, por favor, tengan a bien abrir sus micrófonos para extender el comentario o pregunta. Y, bueno, las personas que estén comentando o viendo esta presentación por Facebook o YouTube, pues por favor también escriban su pregunta en la sección correspondiente para que al finalizar podamos comentarla por acá. Yo voy a tratar de dar celeridad a esta presentación justo para que tengamos un espacio de retroalimentación en el que podamos tener comentarios al respecto. Como ya mencionaban hace un momento, justamente esta es la cuarta de 5 sesiones que tenemos programadas en relación con el módulo de Agenda 2030. La primera sesión estuvo relacionada directamente con la descripción de aquellas características y de lo que entendemos por la Agenda 2030 y el enfoque de desarrollo sostenible que promueve esta agenda. Posteriormente tuvimos una sesión en donde estuvimos hablando de manera muy particular sobre las implicaciones de la implementación de este enfoque en la práctica, digamos, en el ámbito subnacional en México. En la sesión pasada estuvimos hablando ya, digamos, de manera más directa de, bueno, la relación que tiene este enfoque de desarrollo sostenible con las etapas del ciclo de política pública y en particular con aquellos aspectos que tienen que ver con la planeación estratégica. Las sesiones anteriores estuvieron impartidas por mis colegas Fiodor Rodríguez y Virginia Leal y, bueno, la siguiente sesión estará siendo impartida por mi colega y amiga Dominique Rodríguez, de manera que esperamos que tengan a bien también sumarse a esa reunión, a esa sesión de estos diálogos para que podamos dar un cierre general de esto que nosotros conocemos como la Agenda 2030 y el enfoque de desarrollo sostenible. Como ya anunciaban hace un momento en la presentación, esta sesión está orientada particularmente a revisar, bueno, las características de los avances que nosotros hemos identificado en el ámbito subnacional en materia de localización e implementación de la Agenda 2030 en el ámbito subnacional, como dije.
Este es un trabajo que está relacionado directamente con las actividades que se realizan en el proyecto para la implementación de la Agenda 2030 en el ámbito subnacional, del cual formo parte y con el cual ustedes pueden acercarse para profundizar cualquiera de estas cuestiones y temáticas que hemos presentado a lo largo de este seminario y de esta sesión en particular. Al finalizar, por ahí están mis datos de contacto por si tuvieran alguna duda, comentario, sugerencia o algún acercamiento que tuviéramos con mayor detalle y mucho más focalizado en particular. Un poco la estructura que vamos a estar revisando en esta presentación tiene que ver con 4 puntos centrales. El primero tiene que ver con, bueno, una ligera recapitulación de esto que se conoce como la Agenda 2030 y el enfoque de desarrollo sostenible. Si bien es cierto que, como mencionó el licenciado Valle, muchos de nosotros ya tenemos conocimiento sobre qué es la Agenda 2030, qué implica su enfoque de desarrollo sostenible, creo que también vale la pena siempre hacer como una especie de recapitulación que nos ayude a tener esta estructura bien identificada y, bueno, las implicaciones que tiene. Posteriormente abordaré un tema particularmente especial en términos de la implementación de la Agenda 2030 en el ámbito subnacional, que tiene que ver con el reto que supone localizar justamente esta agenda en los municipios, en las entidades y bueno, en los diferentes contextos en el ámbito subnacional. En un tercer momento estaremos hablando de precisamente los instrumentos que desde el proyecto de implementación de la Agenda 2030 en el ámbito subnacional, pues bueno, utilizamos justamente para promover la localización de esta agenda, de sus objetivos, metas e indicadores en función de cada contexto en particular. Finalmente, en el cuarto punto de esta presentación, les estaré mostrando algunas de las características de los avances que nosotros hemos encontrado, identificado y en los que hemos colaborado en términos de la institucionalización de la Agenda 2030 en el ámbito subnacional y, bueno, las implicaciones que esto tiene para avanzar en términos de la localización de la agenda, sus objetivos, metas e indicadores en los contextos particulares y en función de las dinámicas específicas que cada municipio y entidad experimenta. Como ya mencioné hace un momento, bueno, el primer punto que tiene que ver con esta presentación es justamente, bueno, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta pequeña recapitulación de la que yo les hablé al inicio, que, bueno, nos lleva a considerar nuevamente que es un tema fundamental e importante tener en consideración que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se sostiene sobre la base de una estructura que se compone por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, que ustedes pueden observar del lado izquierdo, y estos a su vez en general acumulan un total de 169 metas y 232 indicadores. Estos indicadores no están distribuidos de manera homogénea, tampoco las metas, cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible tiene sus propias metas, sus propios indicadores y su propia lógica. Esto no quiere decir, desde luego, que estén desarticulados o que no tengan relación unos con otros. En las próximas diapositivas voy a ahondar un poco en este detalle. Recordemos también que la Agenda 2030 tiene incidencia positiva en 5 esferas que desde Naciones Unidas, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, consideramos de suma importancia para incidir de manera positiva en la promoción del desarrollo sostenible. Estas esferas ustedes las observan del lado inferior derecho y tienen que ver con, bueno, el planeta, la prosperidad, la paz y la promoción de asociaciones multiactor y multidimensionales que ayuden a promover avances en términos del desarrollo sostenible en función de sus contextos particulares. Hagamos un paréntesis acá para mencionar, bueno, qué se entiende, qué entendemos por el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, como ustedes pueden observar del lado izquierdo en su pantalla, del lado izquierdo inferior en su pantalla, bueno, es un proceso dinámico que está asociado con la mejora continua de la calidad de vida de las personas en el presente sin comprometer los recursos disponibles para las generaciones futuras. Esto es un componente sumamente importante en términos del desarrollo porque se pone el centro en 2 aspectos fundamentales. Por un lado, la importancia que tienen las personas en términos de estos procesos que están asociados al desarrollo, que recordemos tradicionalmente antes de los 90 estaban asociados con el desarrollo económico, principalmente el crecimiento de la riqueza de las naciones y de los ingresos en las personas, pero que con el paso del tiempo esta idea fue evolucionando y que el día de hoy tenemos, digamos, un avance importante porque se pone en el centro de los debates en torno al desarrollo a las personas.
Y por otro lado, el otro tema importante tiene que ver con el medio ambiente. La Agenda 2030, entre sus objetivos principales, que son diversos, tiene que ver principalmente con la erradicación de la pobreza, con la reducción de las brechas de desarrollo asociadas a los grupos de población vulnerable y también a promover condiciones igualitarias entre los géneros. También está, digamos, orientada y centralizada, focalizada esta agenda en promover condiciones adecuadas en términos de la calidad y suficiencia en las condiciones de salud y educación. También está orientada, como ya dije, un tema importante en hacer un uso eficiente de los recursos, pero también en promover la resiliencia de los distintos ecosistemas terrestres y marinos y de la biodiversidad. Y finalmente, esta agenda tiene el objetivo también de promover condiciones de paz y seguridad y justicia que, bueno, se lograrán por medio de la generación de alianzas y de acuerdos y estrategias llevadas en conjunto por los distintos actores del desarrollo. Estos actores del desarrollo son entendidos como el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, las y los representantes de los distintos órdenes de gobierno, la academia y las personas en general. Vale la pena mencionar también que el desarrollo sostenible es concebido desde una perspectiva tripartita, en la que se analizan tres dimensiones de desarrollo. Pensamos que para que el desarrollo sea sostenible en el tiempo y tenga los efectos necesarios y requeridos para atender las necesidades de las personas y de los ecosistemas, bueno, pues es necesario que se haga un análisis desde tres dimensiones: la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión medioambiental. Además, bueno, esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se sostiene sobre la base de tres principios fundamentales: la universalidad, la integralidad y el no dejar a nadie atrás. Por universalidad nos referimos a que, bueno, los objetivos, las metas y los indicadores considerados en esta agenda de desarrollo, bueno, pues aplican para todas las personas, para todos los gobiernos y para todos los actores del desarrollo que mencioné hace un momento. También, bueno, por otro lado, en términos de este principio de universalidad, nos referimos a que, bueno, los objetivos de desarrollo sostenible tienen, digamos, una condición, una característica de uniformidad que, bueno, promueve que se atiendan por igual las necesidades de las personas y que, bueno, más adelante ahondaré en este tema en relación con los otros principios. En términos de la integralidad, nos referimos a que, bueno, estos objetivos de desarrollo sostenible, si bien es cierto que tienen una lógica particular cada uno en función de las temáticas a las que se refieren, también es cierto que están sumamente relacionados, de manera que generar acciones para atender las metas y los indicadores de un objetivo de desarrollo sostenible necesariamente ejerce influencia positiva en los otros objetivos de desarrollo. Y pongo un ejemplo: por las características y la naturaleza de la medición de pobreza multidimensional en México, atender las metas e indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, que tiene que ver con poner fin a la pobreza, ejercería influencia positiva en más de un objetivo de desarrollo sostenible y no solo en el uno. Por ejemplo, en términos de salud y de educación, porque son dos de las carencias sociales que se miden con esta metodología que genera Coneval para medir la pobreza multidimensional. También supone que, bueno, las acciones que se generen en términos de la promoción del desarrollo sostenible estén siempre tratando de incidir de manera positiva en estas tres dimensiones del desarrollo que mencionaba, en la dimensión ambiental, social y económica. Se considera, por ejemplo, solo por ejemplificar algunas de las razones por las cuales es importante tratar de incidir de manera particular en estas tres dimensiones, es que, por ejemplo, una persona o un país que esté en condiciones, digamos, superavitarias en términos de ingresos, no necesariamente está desarrollada o goza de un desarrollo sostenible si tiene, por ejemplo, problemáticas en términos medioambientales. Los efectos, los beneficios de esas condiciones superavitarias se verían, digamos, opacadas por las necesidades y características medioambientales, y en ese sentido se considera que es necesario promover avances integrales en estas tres dimensiones del desarrollo para que en efecto pueda haber condiciones de sostenibilidad en el desarrollo. Finalmente, el tercer principio sobre el que se apoya esta agenda de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, tiene que ver con no dejar a nadie atrás. Y esto está particularmente focalizado en términos de atender las necesidades de la población en situación de vulnerabilidad.
de priorizar, digamos, las necesidades, de priorizar la atención de las necesidades de los grupos de población menos favorecidos por estas dinámicas de desarrollo. También el no dejar a nadie atrás tiene que ver particularmente con la desagregación de información. Para atender justamente lo que mencioné anteriormente, que es priorizar los grupos de población vulnerable, priorizar los territorios en donde se concentran las carencias, los rezagos y las brechas de desarrollo, tiene que ver con la necesidad de ir más allá de los promedios, de ahondar en la desagregación de la información, que nos permite identificar de manera muy particular y muy focalizada las necesidades y la intensidad con la que se presentan las necesidades en los grupos de población particular o en algunas demarcaciones territoriales en función de su desagregación territorial. Lo siguiente en este punto, una vez que entendemos la estructura de la Agenda 2030, que se compone de estos 17 objetivos, 169 metas y 232 indicadores, una vez que entendemos las esferas de influencia en las que se ejerce, digamos, en las que ejerce influencia el accionar en términos de promover el desarrollo sostenible, como son las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la generación de alianzas para promover el desarrollo, y una vez que entendemos también la importancia de estos tres principios y las tres dimensiones del desarrollo, lo siguiente es entender por qué localizar la Agenda 2030 es un reto particular y es un desafío importante en el que seguramente todos los actores del desarrollo tienen particular incidencia y particular influencia, pero que en específico desde las acciones para las cuales está facultada la administración pública, pues bueno, es sumamente importante entender por qué estos retos son importantes, o estos aspectos son importantes. Y bueno, la localización de la Agenda 2030 tiene que ver en particular con cómo bajamos esta agenda de desarrollo sostenible que de repente, por ser una agenda que se gestó, digamos, en el ámbito global entre las naciones, cómo podemos, digamos, quitar esa idea de que de repente desde el ámbito local, sea municipios, sea entidades, incluso localidades, colonias, etcétera, quitar esa idea de que se está muy lejos de la agenda global en términos de los objetivos generales de desarrollo sostenible. Esto es importante porque sobre todo en el caso particular del contexto mexicano, digo, seguramente en otros países sucede lo mismo, pero en México seguramente ustedes identifican por su conocimiento de sus territorios y por su expertise en términos de la experiencia que tienen trabajando en el territorio en el que se desempeñan, pues seguramente ustedes conocen y entienden que hay una gran cantidad de homogeneidad, de heterogeneidades, perdón, entre las dinámicas y los contextos subnacionales. Y aquí vamos primero del lado derecho a la figura que está ubicada ahí. Como mencionaba hace un momento, nosotros entendemos desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que hay 5 grupos de actores de desarrollo que en general agrupan, digamos, a los diferentes sectores de la población en función de sus actividades, ¿no? Entendemos que uno de ellos, por ejemplo, es o son las y los representantes de la administración pública en los diferentes órdenes de gobierno, en el caso mexicano, municipal, estatal y federal. Entendemos también como actor del desarrollo a las y los representantes de la sociedad civil. Entendemos también a las y los representantes de la población, de la academia y del sector privado. Como seguramente ustedes saben y ubican por su, como ya dije, por su experiencia en el territorio, hay condiciones y hay dinámicas particulares que no necesariamente se replican en otros contextos subnacionales. La dotación de factores productivos que tenemos en un municipio es a veces muy diferente a la que tenemos en el municipio vecino. La agrupación de las empresas, las actividades y las cuestiones relacionadas con la producción, el comercio y las actividades económicas seguramente también son diversas entre un municipio y otro, y ya no vayamos más allá en términos de las entidades. En ese sentido nos referimos a que las dinámicas son diferentes en cuestión de los contextos subnacionales. Y en ese sentido también las necesidades son particularmente diferentes o heterogéneas en función de cada contexto. La Agenda 2030, como ya decíamos, busca atender estas necesidades por medio de las metas e indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible y por medio de estos principios de focalización que tienen que ver con el principio de no dejar a nadie atrás. Esto sugiere o esto requiere que es necesario
identificar acciones particulares y específicas que atiendan de manera muy focalizada a las características y necesidades de los contextos locales. En ese sentido, ahora sí vámonos del texto que está del lado izquierdo, el proceso de contextualización o localización de la Agenda 2030, de los objetivos de desarrollo sostenible y de las metas que estos objetivos tienen, pues requiere, digamos, que haya una focalización, una atención específica, como ya dije, a las necesidades identificadas en los contextos locales. Esto requiere que haya una atención a la medida y diseñada específicamente para atender las necesidades que se identifican en el contexto local. Esto sugiere también que, bueno, se busque que haya un enfoque integral, como ya mencionábamos en el otro de los principios de la Agenda 2030, que busque atender de manera, digamos, específica el combo de necesidades identificadas en el contexto local. Para ello es necesario diseñar, implementar, monitorear y evaluar acciones y estrategias en función de las características, las necesidades, las prioridades, las oportunidades, los recursos disponibles y, bueno, las instituciones y el grado de desarrollo que tengan en función de cada municipio, de cada entidad, de cada región, por ejemplo. Para ello es importante y es fundamental, bueno, que se involucre a las y los representantes de los diferentes actores del desarrollo en todas las etapas del ciclo de política pública. Tradicionalmente este ciclo de política pública se entiende como un ciclo que empieza en el diseño, en el diagnóstico, el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación. Sin embargo, nosotros desde el enfoque de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, sugerimos que se adicione, digamos, una etapa previa al diagnóstico que tenga que ver con la sensibilización de los actores del desarrollo para que ellos identifiquen desde su ámbito de influencia, desde su campo de acción, bueno, cuál es la importancia que tiene para ellos mismos la Agenda 2030 y estas acciones que promueven el desarrollo sostenible por un lado, y que por el otro puedan identificar, bueno, cuál es el papel y la importancia y la relevancia que tiene su accionar en términos del desarrollo sostenible en el ámbito subnacional. Esto supone un reto, como ya dije, porque las heterogeneidades que identificamos en los municipios en el ámbito subnacional en México, bueno, pues son muy extensas. Las características sociales, económicas, políticas, culturales, etcétera, son homogéneas en los municipios. En ese sentido, también las capacidades funcionales y técnicas con las que cuentan las administraciones públicas en los gobiernos municipales y estatales también son muy diversas, no son homogéneas y no responden tampoco a las mismas necesidades. Entonces, esto es importante teniendo en consideración que, bueno, el reto de localizar la Agenda 2030 también tiene como requisito, digamos, que haya una visión un poco más amplia y holística en términos del desarrollo que permita tener una visión transversal en la que además de promover, digamos, el ejercicio de los derechos humanos con este enfoque de desarrollo sostenible y de promover que haya una serie de acciones y estrategias definidas, implementadas, monitoreadas y evaluadas para promover el desarrollo sostenible, bueno, se especifique y se manifieste y se busquen mecanismos para que se lleven a cabo y se transfiera, digamos, al territorio en el ámbito subnacional una perspectiva transversal que incluya, bueno, la promoción de la igualdad de género y la reducción de las desigualdades, desde luego, la inclusión de los grupos tradicionalmente vulnerados que comúnmente no están digamos, participando en el diseño, promoción o en alguna de las etapas relacionadas con el ciclo de política pública y los procesos de planeación, toma de decisiones o rendición de cuentas. También, como ya dije, tiene que ver, esta visión transversal tiene que ver con, bueno, promover que haya condiciones adecuadas en los contextos locales para que los derechos humanos, bueno, que la población en el ámbito local tenga mayor oportunidad de ejercer efectivamente los derechos humanos. Promover, como ya dije, esto está asociado mucho con el ODS 16 y 17, promover que haya, digamos, un Estado de Derecho que brinde condiciones de seguridad, paz y justicia que permitan sentar las bases para promover el desarrollo sostenible y avanzar de manera adecuada e integral en estas tres dimensiones del desarrollo social, económico y ambiental. También, como ya dije, y creo que esto es bastante obvio, pero es importante mencionarlo, que tenga un enfoque territorial que esté muy enfocado, que esté muy focalizado a atender las necesidades particulares de los grupos de población en su interior, pero sobre todo de los grupos de población con mayor situación de vulnerabilidad, carencias, rezago, brechas del desarrollo,
o también con un enfoque territorial en el sentido de que se atiendan particularmente las necesidades de aquellas localidades o de aquellos niveles de desagregación territorial en donde se identifique que, bueno, haya una mayor concentración, una mayor intensidad o una mayor afectación de las problemáticas públicas identificadas que impiden que la población ejerza efectivamente sus derechos humanos. Y bueno, finalmente, este enfoque transversal está pensado también mucho en el ciclo de vida de la política pública, ¿no? Como ya dije, es importante que las y los actores del desarrollo participen en cada una de las etapas del ciclo de política pública, pero también es importante que este ciclo de política pública se lleve a cabo pensando siempre de manera transversal en las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Otro tema que quizá nos sirve, digamos, para ejemplificar, bueno, ok, de acuerdo, y cómo hacemos ese proceso, cómo bajamos de reducir, digamos, no de reducir, pero cómo bajamos de una serie de metas y objetivos que se generaron a nivel global para contextualizarlas en el ámbito subnacional, en el ámbito de mi municipio, en el ámbito de mi entidad. Y bueno, como ya dije, para ello el tema de la información es de suma importancia. Contar con información cada vez más desagregada, más actual y más oportuna es de suma importancia para los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones que se llevan a cabo para promover el desarrollo sostenible en las entidades y municipios del país. ¿A qué me refiero en particular? Bueno, los esfuerzos del sistema de información estadístico en México sin duda son muy relevantes, en tanto que tenemos un sistema de información estadística de avanzada, digamos, en el contexto mundial. También es cierto que por la naturaleza de los ejercicios con los que se construye esta información estadística, bueno, hay ciertas áreas de oportunidad que podemos atender en términos de actualizar o estar, digamos, más preparados ante los cambios dinámicos que suponen nuestros territorios. Me refiero en particular a que el censo de población y vivienda, los censos económicos, las encuestas nacionales de ingreso-gasto, las estadísticas de pobreza multidimensional que genera el Coneval, las estadísticas de rezago social, las estadísticas y proyecciones que genera el Consejo Nacional de Población en términos de la población justo, pues son muy relevantes sin duda. Sin embargo, esos instrumentos estadísticos nos dan un panorama específico de un momento en particular y con un nivel de desagregación también muy específico en función de la naturaleza de estos ejercicios. Robustecer esta información estadística con nuestros registros administrativos, con las estadísticas propias que se generan en las dependencias, instituciones y organismos del sector público en los diferentes órdenes de gobierno, sin duda nos permitiría tener un panorama más robusto, más actual, más atinado, más específico y con un nivel de desagregación territorial quizá más amplio que nos permita identificar con mayor nivel de certeza y con mayor nivel de oportunidad, bueno, pues cuáles son las problemáticas específicas que se generan no solo en mi municipio, sino al interior del mismo. Como seguramente ustedes saben, ya decía yo, la dinámica en los estados y en los municipios es bastante heterogénea en el sentido de que hay necesidades, características, dinámicas, actores del desarrollo diferenciados en cada contexto territorial y en ese sentido contar con información más actual, más específica y mucho más robusta nos permitirá tener pues un panorama más adecuado. En ese sentido, por ejemplo, como ustedes observan en los ejemplos que están del lado izquierdo, en donde hemos dado lugar a las metas que se identifican en términos del objetivo de desarrollo sostenible número 1, por ejemplo, y su comparación con su predecesor, que es el objetivo de desarrollo del milenio, bueno, pues nosotros podemos identificar, por ejemplo, que si bien es cierto que, como ustedes observan en la parte superior, en términos del objetivo de desarrollo del milenio, México tuvo un resultado positivo, en tanto que obtuvo avances, digamos, en términos del objetivo planteado en relación con, bueno, reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza y el siguiente indicador que tiene que ver con el ingreso per cápita. Hubo avances ciertamente, y México tuvo un papel destacado en los objetivos de desarrollo del milenio. Sin embargo, justo uno de los aprendizajes que esta agenda de desarrollo del milenio que precedió a la Agenda 2030, uno de los aprendizajes tuvo que ver con
bueno, ahondar en esta desagregación de los datos para alejarnos de estos promedios tradicionales e identificar con mucho nivel de especificidad cuáles son las características una vez que nos metemos, digamos, una vez que desagregamos más esta información y las condiciones específicas de los territorios. Como ustedes pueden observar en las letritas que están resaltadas con un azul más fuerte, como ejemplo tenemos como, bueno, tuvimos avances en términos generales, en términos del promedio, en términos de la reducción de la pobreza extrema y el hambre, pero ¿cuáles son las áreas de oportunidad que nosotros identificamos cuando hacemos esta desagregación por sexo? ¿Quién avanzó más? ¿Quién avanzó menos? ¿Cuáles son las fortalezas de las estrategias que se generaron en términos de la atención a las necesidades de hombres? ¿Cuáles son las fortalezas, las áreas de oportunidad en términos de las estrategias para atender estas necesidades en cuestión que presentan las mujeres, por ejemplo? ¿Cómo se presentan o qué impacto tienen las acciones que nosotros generamos para erradicar la pobreza extrema si nosotros analizamos el comportamiento de cada uno de los grupos de población, por ejemplo? ¿Cómo se presentan o cuál es el comportamiento, los resultados que tienen nuestras acciones si entonces empezamos a hacer un análisis en función de cada localidad o de cada ubicación geográfica al interior de nuestro municipio? Es el mismo resultado para las localidades urbanas o rurales, y entonces en ese sentido, con esta desagregación de información es posible ir ahondando en las características específicas y en el comportamiento específico que tienen las localidades, las regiones, los municipios y las entidades cuando se hace un zoom más particular. A esto nos referimos con el reto de localizar la Agenda 2030, de identificar de manera muy focalizada cuáles son las problemáticas y en ese sentido generar acciones específicas que por un lado tengan un mayor impacto en términos de la atención de las necesidades públicas, pero por el otro también al ser tan focalizadas y tan específicas generen un ejercicio más eficiente y eficaz de los recursos públicos y en ese sentido se puede ampliar, digamos, el campo de acción con el que intervienen las administraciones públicas en el ámbito subnacional en México. Ahora, teniendo en consideración, digamos, algunos de los instrumentos que nosotros desde el proyecto de implementación de la Agenda 2030 en el ámbito subnacional, digamos, utilizamos para avanzar en el proceso de localización de la Agenda 2030 en el municipio y en los estados, bueno, identificamos, digamos, algunas cuestiones generales por las cuales nosotros, o a través de las cuales nosotros buscamos incidir. Los primeros dos puntos tienen que ver con la realización de una serie de diagnósticos en la que nosotros, a través de un análisis en el que buscamos analizar las condiciones de desarrollo en términos de las tres dimensiones, económica, social y medioambiental, y también a través o mediante el análisis de la identificación y el análisis de las brechas de desarrollo, identificando, bueno, cuáles son los grupos de población, cuáles son los sectores de la población en situación de vulnerabilidad, carencia o rezago, de qué tamaño es esta población, cuál es el grado de influencia que tiene esta población en la definición de acciones públicas para atender estas problemáticas, en qué territorios se concentra con mayor intensidad esta población con problemáticas, etcétera. También, bueno, nosotros siempre desde esta perspectiva, además de hacer un análisis muy específico, muy focalizado en el que nosotros no solo analizamos la cuestión estadística en términos cuantitativos, por un lado con la información estadística oficial en el análisis de los censos de población, etcétera, todos los censos y encuestas que INEGI nos provee, todas las proyecciones que genera Coneval, CONAPO, etcétera. También hacemos un análisis muy específico del territorio y de los contextos subnacionales en los que nosotros, por ejemplo, identificamos o hacemos un análisis de los actores del desarrollo que se ubican en el contexto particular y también identificamos, bueno, cuál es el nivel de influencia que ellos tienen, cuáles son las problemáticas que ellos identifican en relación con una problemática de desarrollo más amplia, cuáles, por ejemplo, son sus recomendaciones o alternativas en términos de cuáles serían las soluciones posibles desde sus campos de acción y ámbitos de influencia para atender las problemáticas asociadas con el desarrollo sostenible. Entonces, este diagnóstico que nosotros hacemos nos permite, como dice el punto 2, identificar de manera muy específica, bueno, cuáles son las condiciones, las características en términos de las brechas de desarrollo, cómo se vinculan todos los actores locales y, bueno, cómo ejercen influencia en las tres dimensiones del desarrollo. Luego, entonces,
para avanzar en este proceso de localización de la Agenda 2030, justo con un panorama por detrás ya muy definido, muy amplio y muy bien planchadito en términos de cuáles son las necesidades específicas, en dónde se presentan, en qué grupo de población o en qué actor del desarrollo y con qué intensidad, es que entonces nosotros ya podemos definir de manera muy adecuada, muy pertinente, muy focalizada, bueno, ¿cuál será la estrategia para avanzar en esta localización de la Agenda 2030? Para ello, este proceso de localización que tiene que ver con el diseño, la implementación, el seguimiento, el monitoreo y la evaluación de los resultados de las acciones, programas públicos, o intervenciones públicas orientadas a atender las necesidades y las problemáticas públicas, es importante también, digamos, considerar que, bueno, para concretar, digamos, estas estrategias y que para que en verdad tengan la incidencia que nosotros buscamos en los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030, bueno, pues debemos definir también un marco de resultados que nos permita precisamente dar seguimiento en todas las etapas del ciclo de política pública y que nos permita ir definiendo y llevando a cabo, digamos, acciones correctivas y preventivas que en cada una de las etapas del ciclo de política pública pues nos permita justo acercarnos o reorientarnos más hacia los objetivos que tenemos planteados y definidos en el contexto local. Me refiero en particular a que, bueno, si bien es cierto que la meta del ODS 1 o alguna de las metas tiene que ver con la reducción de la pobreza o la eliminación de la pobreza, el paso, digamos, que nosotros como funcionarios de la administración pública en el ámbito subnacional debemos dar para localizar esta agenda, tiene que ver con el conocimiento de las problemáticas en el contexto local y a partir de entonces definir las metas específicas que nosotros podemos alcanzar en el plazo que nosotros tenemos disponible, ¿no? Nosotros sabemos que en el contexto municipal el periodo de las administraciones públicas generalmente es corto, pero ello no quiere decir que no se puedan realizar acciones que busquen promover el desarrollo sostenible y luego aparte o en adición realizar una serie de acciones que nos permitan monitorear y dar seguimiento a estas acciones para después valorar, bueno, cuáles son las áreas de oportunidad y las fortalezas y en ese sentido impulsar que se vuelvan parte de las intervenciones públicas para promover el desarrollo sostenible. Más adelante voy a ahondar un poco en el marco de indicadores, entonces les sigo ahora. Y bueno, siguiendo con esta cuestión que acabo de plantear hace un momento y esta pregunta que yo planteo ahí de, bueno, y nosotros las y los funcionarios de las administraciones públicas que nos desempeñamos o que llevamos a cabo nuestras funciones en las instituciones, en los organismos, dependencias, etcétera, de las administraciones públicas de los tres órdenes de gobierno, pues ¿qué podemos hacer como actores del sector público, un actor del desarrollo sumamente importante para contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible? Y bueno, desde nuestra perspectiva, desde el proyecto de implementación de la Agenda 2030, nosotros lo tenemos muy claro, ¿no? Las atribuciones normativas y las facultades que están insertas en los marcos normativos correspondientes en cada contexto particular, en cada municipio, en cada entidad, en general nos permiten como actores de desarrollo de las administraciones públicas incidir por medio del ejercicio de políticas públicas y de la institucionalización en términos normativos de la Agenda 2030. Cuando nos referimos al ciclo de políticas públicas, nos referimos en particular a las etapas que ustedes están identificando en el diagrama del lado inferior derecho. Estas etapas que tienen que ver con, bueno, pues generar un diagnóstico muy específico, muy particular, muy actual, que tiene que ver con bueno, pues identificar cuáles son las principales problemáticas de un contexto particular, cuáles son los grupos de población afectados, cuál es la intensidad con la que estos grupos de población se ven afectados y cuál es, digamos, el grado de interés e influencia que tiene cada actor del desarrollo en términos de las problemáticas identificadas. Esto, como mencioné hace un ratito, es importante que se lleve a cabo teniendo en consideración, bueno, sus implicaciones en términos de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, económica, ambiental y social. El siguiente paso tiene que ver con planear, cómo adoptamos el enfoque de desarrollo sostenible en términos de la planeación en el ámbito subnacional.
En ese sentido, por ejemplo, nosotros hemos tenido ya una serie de colaboraciones, un importante número de colaboraciones que tienen que ver con, bueno, cómo desde el instrumento de planeación estratégica más importante en las administraciones públicas en el ámbito subnacional, podemos, digamos, incluir este enfoque de desarrollo sostenible. Me refiero a los planes de desarrollo y a los planes derivados, a los planes sectoriales derivados de los planes estatales y municipales de desarrollo. Y en ese sentido, bueno, como siempre nosotros comentamos, es importante tener esta perspectiva en la que de manera transversal se busque promover el desarrollo sostenible en las diferentes etapas de los instrumentos de planeación, en los diagnósticos, en el diseño de las intervenciones, la implementación de los programas públicos y los procesos de monitoreo y evaluación con los que se les da seguimiento y se generan acciones correctivas y preventivas desde la administración pública. También tiene que ver, como ya dije, con el diseño eh, eh, de las acciones, de las intervenciones públicas, de los programas públicos con los que se busque atender las necesidades identificadas en los actores locales y en los diferentes espacios de desagregación territorial definidos. También tiene que ver con el financiamiento, o esto está más asociado con cómo presupuestamos, cómo el nivel de avance que mi municipio, mi estado tiene en términos de la implementación del presupuesto basado en resultados y cómo vinculamos nuestros objetivos o nuestras prioridades de desarrollo local con, por un lado, los objetivos de desarrollo sostenible, que es un instrumento de planeación estratégica de un orden más amplio, pero también cómo vinculamos estas prioridades de desarrollo con el diseño, implementación y monitoreo de acciones que están orientadas a ciertos resultados en particular que, bueno, buscan atender las necesidades y promover el ejercicio de derechos humanos. Luego también tiene que ver con el proceso de cómo una vez que nosotros ya diseñamos la intervención, cómo programamos y distribuimos, digamos, los recursos disponibles para llevar a cabo esta intervención, bueno, cómo hacemos el proceso para implementar estas políticas públicas que nos permitan, digamos, en función de los contextos locales, atender las necesidades específicas de municipios y estados y, bueno, en ese sentido, llevar a buen puerto las políticas públicas diseñadas para tal caso. La siguiente etapa tiene que ver con el monitoreo, ¿no? Y este sistema de indicadores que tradicionalmente se recomienda hacer, en el que, bueno, se busque medir, digamos, de alguna forma la incidencia que tienen nuestras acciones en términos no solo de los objetivos planteados, que como dijimos arriba, estos objetivos deberían de estar vinculados con la promoción del desarrollo sostenible y el aumento de la calidad de vida de las personas y la atención de las problemáticas identificadas en los actores locales del desarrollo. Bueno, pues también debería estar, digamos, pensada para dar seguimiento, además de los objetivos locales, debería estar pensada también y diseñada para dar seguimiento a los avances que se tienen en términos de la promoción del desarrollo sostenible y de los indicadores y metas de la Agenda 2030 en los contextos subnacionales. Nosotros particularmente casi siempre hemos trabajado de manera conjunta, digamos, este fortalecimiento y acompañamiento a los planes estatales y municipales de desarrollo en conjunto con el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo de los indicadores del plan y de otros objetivos estratégicos que se definen en las administraciones públicas, desde luego siempre priorizando este enfoque de desarrollo sostenible que busca, bueno, no dejar a nadie atrás y llevar a cabo acciones que atiendan de manera integral las metas e indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible. Finalmente, la evaluación es un instrumento de suma importancia, me refiero a la evaluación en general, pero ustedes seguramente saben que hay distintos niveles, distintos tipos y características de evaluación en función de las necesidades también específicas y de los objetivos que se tengan en cada una de las administraciones en el ámbito subnacional. Pero en general la evaluación es un tema muy importante, al igual que los anteriores, porque la evaluación nos permitirá nutrir la información que tenemos en términos de la gestión y el desempeño y robustecerla con la información que tenemos con el sistema de monitoreo que mencioné anteriormente. En conjunto, esto nos permitirá, bueno, fortalecer los procesos de planeación, toma de decisiones y rendición de cuentas, en tanto que estaremos en condiciones de definir acciones específicas y estrategias correctivas y preventivas que orienten el accionar de la administración pública y de estos planes y programas orientados al desarrollo sostenible, y que en ese sentido podamos incidir de mejor manera en la localización de la Agenda 2030 en el ámbito subnacional.
Lo siguiente acá es, bueno, entonces, ¿cómo estos instrumentos que hemos estado contando o estas esferas de influencia en las que, en las que incide el accionar de la administración pública, cómo se perfilan, digamos, en términos de estos procesos más generales que tienen que ver con la planeación, la presupuestación, el monitoreo y la evaluación y luego en conjunto con la rendición de cuentas? Eh, en relación con la planeación, bueno, los procesos de planeación nos ayudan precisamente a la definición de las prioridades locales y de los objetivos que tenemos pensados en términos del desarrollo en el ámbito local. En ese sentido, como instrumentos, nosotros identificamos que, bueno, la Agenda 2030 puede guardar una relación importante con la estructura y los objetivos, estrategias y acciones que se definan en los planes locales de desarrollo, en los programas que de él derivan y en la estructuración de los programas presupuestarios o los diferentes proyectos que se lleven a cabo en la administración pública. En términos de la presupuestación, bueno, pues el enfoque de desarrollo sostenible puede involucrarse, digamos, de manera directa, muy atinada y de manera muy útil a la definición de la estructura programática con la que se asignan los recursos en función de, bueno, estas prioridades locales de desarrollo identificadas. Para ello, contamos con una serie de metodologías e instrumentos muy relevantes que están vinculadas precisamente a esta metodología del marco lógico y al proceso propio de implementación del presupuesto basado en resultados en el ámbito subnacional. Esto también, desde luego, guarda relación, bueno, lo mencionaré más adelante, pero guarda relación con el sistema de evaluación de desempeño, que en conjunto, bueno, conforman este sistema de PBRC, ¿no?, que maneja Secretaría de Hacienda. Y en ese sentido, como decía, tenemos como instrumento muy importante adicional a la metodología del marco lógico, bueno, pues uno de estos elementos que resulta sustancial en términos de la programación, de los programas presupuestarios, de su diseño, de su implementación, monitoreo y seguimiento. Y tiene que ver con, bueno, la estructura de la matriz de indicadores por resultados y su relación con la teoría de cambio. Como ustedes saben, en esta matriz de indicadores para resultados, tradicionalmente conocida como la MIR, bueno, pues se define de manera muy específica la estructura que tendrá nuestra intervención pública con la cual se busque atender las necesidades identificadas en términos de promover el desarrollo sostenible en el ámbito local. Luego entonces la etapa de monitoreo y evaluación, que también, bueno, resulta útil considerar la matriz de indicadores para resultados, bueno, pues tiene como mecanismo, digamos, la revisión periódica del avance que se tiene en relación con las metas, con los indicadores planteados en, por ejemplo, los ejes estratégicos de los planes estatales o municipales de desarrollo o los ejes, perdón, o los objetivos planteados en los programas derivados. Bueno, pues tiene, como decía yo, la intención, digamos, tiene como mecanismo y de mucha utilidad, pues hacer un avance, una revisión periódica del logro sí, de los logros y las metas planteadas en ese sentido. Nos referimos en particular a revisar a que el sistema de monitoreo y evaluación permite tener un acompañamiento y un seguimiento muy puntual en etapas estratégicas del diseño de política pública para atender las necesidades de desarrollo sostenible, y estas etapas tienen que ver también, bueno, con el ciclo de política pública, ¿no? Con el diseño, con la operación o implementación, con el monitoreo y el seguimiento de los resultados y con la evaluación del impacto que pudiera tener esta intervención, además de, claro, otras características que pudieran derivar en función de las dinámicas particulares. Y como instrumentos, bueno, tenemos una serie de indicadores que conforman de manera más general un marco de monitoreo que permite, bueno, valorar, digamos, los avances que se tienen en cada una de las etapas y valorar los procesos y la pertinencia de los procesos con las que se construye, de las etapas con las que se construye el ciclo de política pública en nuestro contexto en particular. Ahora, un tema importante que nosotros hemos identificado son, para avanzar justo en la localización de la Agenda 2030, tiene que ver con la institucionalización de esta agenda en el ámbito subnacional en México. Y para ello, cuando hablamos de la institucionalización, nos parece sumamente relevante este proceso, en tanto que, como decía, el campo de acción definido para la administración pública en los diferentes órdenes de gobierno resulta importante, en tanto que son los encargados, las y los encargados de llevarlo a cabo vía sus atribuciones normativas y sus facultades definidas en los instrumentos normativos en cada contexto particular.
En ese sentido, de manera general, encontramos o identificamos que ya hay hay avances en términos normativos que están orientados, digamos, hacer a la obligatoriedad de la relación de las estrategias de planeación, toma de decisiones y rendición de cuentas de los gobiernos municipales y estatales, para que estos procesos se vinculen justamente con los procesos relacionados con la promoción del desarrollo sostenible que busca incentivar la Agenda 2030, sus metas e indicadores. En ese sentido, para hacer, digamos, una contextualización general, siempre nos gusta mencionar que, bueno, estos avances en términos normativos se han visualizados, se han hecho palpables como consecuencia de la reforma a la ley de planeación y a las reformas pertinentes a la ley de desarrollo social en México. Esto ha derivado en una serie de mecanismos de coordinación en el ámbito federal que también se enmarca, digamos, en una serie de estrategias colaborativas con los gobiernos de los otros órdenes, con el ámbito estatal y municipal. En ese sentido, hemos observado que como consecuencia, digamos, de estas modificaciones en los ámbitos o en los instrumentos normativos, bueno, ha surgido, digamos, como iniciativa la construcción, elaboración y puesta en marcha de los consejos para el seguimiento de la Agenda 2030, y esto derivó básicamente del surgimiento del Consejo Nacional de la Agenda 2030, que tiene, entre otras de sus atribuciones, bueno, pues dar seguimiento al avance que se tiene en el ámbito subnacional y nacional de la localización de la Agenda 2030. Este consejo se compone a su vez de 3 instancias. El Comité de la Estrategia Nacional, el Comité de Seguimiento y Evaluación y los 4 comités que están asociados a la implementación de acciones en aspectos muy específicos en función de temáticas definidas. Otra de las instancias por las cuales digamos, se ha avanzado en este proceso de institucionalización de la Agenda 2030 y como consecuencia en su proceso de localización, bueno, pues tiene que ver con la construcción y puesta en marcha del Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? En donde se definen ya de manera más específica, mucho más focalizada, cuáles serán las acciones que se busca implementar e impulsar para promover avances en este sentido. Ahora, esto en el ámbito federal, pero también hay que tomar en consideración que derivado de estas modificaciones normativas ha habido importantes cambios también en el ámbito subnacional. Por ejemplo, en términos de el ámbito estatal, en la CONAGO digamos, se puso en marcha, se construyó, se inauguró, digamos, la Comisión para el Cumplimiento de la Agenda 2030, que precisamente busca impulsar acciones y generar análisis y evidencia en el ámbito estatal para promover avances en términos del desarrollo sostenible. También han ido, digamos, consolidándose y surgiendo con mayor intensidad cada vez, bueno, los 32, digamos, órganos de seguimiento para la implementación de la Agenda 2030 en el ámbito subnacional, en particular en los gobiernos estatales. Esta dinámica también se ha ido replicando en las instancias municipales, pero todavía hay un área de oportunidad importante, en tanto que hasta el momento, bueno, como sabemos, son más de 2.500 municipios en el país y por ahora solamente más de 100 de ellos cuentan con mecanismos o relacionados con la generación de órganos del seguimiento para su implementación o con bueno, el cumplimiento de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, finalmente también esta temática relacionada con la Agenda 2030 y la promoción del desarrollo en el ámbito subnacional está muy ligada, digamos, al surgimiento de, bueno, instancias técnicas en el ámbito local orientadas a vincular, digamos, específicamente las acciones, los procesos y los instrumentos con los que la administración pública busca incidir positivamente en el desarrollo en sus localidades, bueno, pues busca vincularlos con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y las metodologías, estrategias y, bueno, toda la estructura que presenté hace un momento que permite, digamos, abonar al desarrollo sostenible en el ámbito local. Y bueno, ya finalmente también hemos identificado que como implicaciones prácticas de la institucionalización de la Agenda 2030 y sus efectos
positivos, digamos, en términos de la localización de la misma en los gobiernos municipales y estatales, bueno, hemos identificado que se han desencadenado una serie de acciones que se realizan en las administraciones públicas identificadas a promover avances en cada uno de estos ODS, ¿no? Y estas acciones o iniciativas están estrechamente vinculadas con la generación de diagnósticos participativos que identifiquen, consideren y analicen, bueno, las diferentes causas en función de estas tres dimensiones, las causas de las problemáticas en función de estas tres dimensiones del desarrollo que mencionaba anteriormente. También, bueno, estas implicaciones prácticas o estas acciones que han derivado de estos procesos de institucionalización y localización de la Agenda 2030, bueno, tienen que ver con la identificación, como ya mencionaba, de los sectores de población o de los actores del desarrollo, cuya participación, digamos, en el contexto local se ve comprometida en relación con que sea, digamos, el grupo de población en donde se concentre con mayor intensidad las problemáticas, rezagos, etcétera, o no solo en términos de población, sino también del resto de los actores del desarrollo. También estas implicaciones tienen que ver con, bueno, la generación de alternativas de solución, de estrategias, de intervenciones públicas que estén orientadas a promover digamos, la atención de las necesidades en cuanto a las tres dimensiones del desarrollo, en el ámbito social, medioambiental y económico. Y, bueno, hay que tener en consideración, como dije anteriormente, que las acciones que se generen para promover avances en alguno de los objetivos de desarrollo sostenible, por este tema de la integralidad, necesariamente incidirá positivamente en alguno otro de las metas o indicadores del desarrollo sostenible. Otra de las implicaciones prácticas tiene que ver con que, bueno, los tres pasos anteriores nos permiten entender con mucha mayor especificidad las características de la desigualdad y nos permite identificar que estos fenómenos, la desigualdad, los rezagos, las carencias, etcétera, están presentes en todos los países y en todas las dimensiones del desarrollo. Lamentablemente, por muy buen resultado que haya en términos del índice de desarrollo humano, por ejemplo, en un municipio, esto no quiere decir que la población con carencias sea cero o que sea muy menor, ¿no? Hay que hacer un análisis muy específico, como ya decía, para ir más allá de los promedios, para desagregar la información y para tener un panorama muy claro de cómo es el comportamiento de una u otra problemática en función de las características del contexto local, y esto tiene que ver con los territorios por un lado, pero también con las personas y con los grupos de los actores del desarrollo. También, bueno, tiene que ver con la generación, las implicaciones prácticas de la institucionalización y localización de la Agenda 2030 tienen que ver con la generación y puesta en marcha de acciones que estén orientadas a promover la reducción de las desigualdades al interior de las localidades, de los municipios, regiones y entidades, siempre promoviendo que haya un proceso de empoderamiento de los grupos tradicionalmente considerados como en situación de vulnerabilidad, que sufran algún rezago, que tengan algún problema de exclusión, alguna brecha de desarrollo identificada y en general alguna problemática particular que destaque más allá de del análisis más general. Por último, o más bien casi para finalizar, otra de las implicaciones prácticas de este enfoque tiene que ver con, bueno, como ya dije, promover la reducción de las desigualdades y el empoderamiento de las mujeres, niñas y grupos de población vulnerable mediante la incorporación de medidas, acciones, estrategias que inhiban, digamos, y estén orientadas a reducir las condiciones de discriminación, exclusión, prejuicios, estereotipos o estigmas. Como ya decíamos, uno de los principios de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás y en ese sentido también hace referencia a los grupos de población vulnerable. Y bueno, ya finalmente, la última de las implicaciones que nosotros identificamos en términos prácticos para abonar y avanzar en la localización e institucionalización de la Agenda 2030 en el ámbito subnacional tiene que ver con el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de alternativas en conjunto con los distintos actores del desarrollo y que no solamente tengan que ver con alguna cuestión asociada con un solo grupo de actores del desarrollo como son los gobiernos locales. Esto último es importante mencionarlo porque, bueno, los grupos de actores de desarrollo
identificados en los contextos locales, esto incluye desde luego a las y los funcionarios de las administraciones públicas, pues tienen un mayor conocimiento, digamos, tienen un feeling más adecuado de cómo funcionan las dinámicas en su contexto local y en ese sentido, cuáles son las problemáticas que identifican en términos generales, pero también cuáles son las necesidades o problemáticas que identifican en función de su campo de acción o de sus actividades o de su ámbito de influencia. Y esto es relevante en tanto que, así como identifican problemáticas, también es posible que identifiquen alternativas de solución que luego al considerarlas de manera más integral y de una manera más amplia, hagan posible que se diseñen estrategias de intervención pública que tengan, digamos, una especie de carácter catalizador que pueda incidir no solo en una problemática del desarrollo, sino en un conjunto de problemáticas definidas que potencie las acciones que se generen desde la administración pública para promover el desarrollo sostenible en el ámbito subnacional. Y bueno, pues esta es en general la presentación que tenemos planeada para hoy. Espero que podamos difundirla después. Y si no, bueno, ahí está mi correo electrónico, mi nombre, por favor, ante cualquier duda, comentario o acercamiento que consideren pertinente, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pero también desde el proyecto de implementación de la Agenda 2030 en el ámbito subnacional, nosotros siempre estamos muy atentos y atentas ante cualquier comunicación con ustedes en el ámbito subnacional y pues bueno, estamos abiertos a cualquier comunicación. Les agradezco nuevamente de antemano por haber destinado tiempo de sus actividades para sumarse a esta sesión. Y bueno, yo cedo los micrófonos ahí a Yohaira, me parece. Entonces, bueno, pues les extiendo nuevamente un saludo, espero que tengan buena tarde y espero también que puedan sumarse a la próxima sesión de estos diálogos, que es a finales del siguiente mes. Muchas gracias, buena tarde y quedo atento. Agradecemos la ponencia por parte del maestro Adrián Escudero y nuevamente agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Y antes de dar paso a las preguntas, voy a cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización, para que nos haga unos comentarios. Adelante, licenciado. Gracias, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Muy buenas tardes. Me sumo a este agradecimiento que hace el maestro Escudero por brindarnos un poco de su tiempo, de hacer espacio en sus agendas y poder compartir esa sesión. Adrián, ya la cuarta sesión de un seminario que ha resultado muy interesante, un seminario sobre Agenda 2030, y como señalaba nuestro titular, el señor Ignacio Valle, al inicio de la sesión, ese seminario empezó con las cosas básicas, ¿no? Bueno, ¿y qué es la Agenda 2030? Y seguimos con un poco el desarrollo de lo que implica el enfoque de la Agenda 2030, la incorporación del mismo en la planeación municipal, y ahora nos estamos metiendo a este tema de avances a nivel subnacional en materia de Agenda 2030, que ha sido muy puntual tu exposición, Adrián, cosa que te agradecemos también a ti, por supuesto, y a las autoridades del PNUD, que hacen posible esta colaboración institucional. Y por supuesto, además de invitar a nuestros amigos y amigas a que nos formulen sus preguntas a través del chat. Fíjate, Adrián, me parece que ahora es sesión ahorita, además de lo que nos hagan favor de preguntarnos, también sirve para precisar algunos conceptos que parecieran básicos, parecieran necesarios, tener un entendimiento común. En lo personal, bueno, vi que ahí ya hay un par de preguntas que tienen que ver con definiciones, y yo le quisiera sumar una tercera, Adrián, porque no había entendido, la verdad, eso de localizar la agenda. ¿Por qué PNUD usaba este concepto? Y ya entendí ahora, sí, pero tú me corriges, que está usando como un sinónimo entre localizar e institucionalizar. Y que entonces la idea de localizar quiere decir, pues, que se asimile en el ámbito local, en el ámbito municipal, y no tiene nada que ver con esta definición que hace el diccionario de la palabra localizar, que quiere decir algo así como averiguar en dónde están las cosas, sino localizar más tiene que ver con esto que tú nos explicaste el día de hoy, ¿no? Tratar de trabajar para que se vaya asimilando, se vaya interiorizando la agenda por parte de los gobiernos subnacionales.
Sí, justo Ernesto, tomo la palabra para responder esto y luego Yojaira nos indica cómo es la dinamicación de una o las dices de un jalón o todas. Una disculpa ahí por adelantar. Justamente, Ernesto, creo que tiene que ver con dos procesos diferenciados pero complementarios. Por un lado, localizar la Agenda 20 significa adoptar estas metas de los ODS y estos indicadores que se proponen para brindar, digamos, un panorama general que después permita identificar en el contexto local, bueno, mis condiciones, mi línea base en relación con la pobreza son estas, mis alcances en función de las características de mis capacidades, mis actores, las dinámicas y el contexto local es esta, y entonces los indicadores con los que voy a medir el avance en términos de la reducción de pobreza, por ejemplo, son estos. Todo definido en función de mi contexto local, aunque teniendo en consideración el ODS general. Luego, el otro proceso tiene que ver con la institucionalización, en donde se hace una vinculación más expresa, más definida, más palpable, digamos, en los instrumentos normativos y también en los instrumentos de planeación. Por ejemplo, con el gobierno del estado de Yucatán estuvimos trabajando en el fortalecimiento de su ley de desarrollo social, y en ese sentido, digamos, quedó de manera normada la obligatoriedad de vincular los procesos de planeación a la Agenda 2030 y a la consecución de logros en términos del desarrollo sostenible. En otras instancias hemos participado en el fortalecimiento de los planes municipales de desarrollo justo para que los indicadores consideren esta perspectiva. Sin embargo, cuando estos dos procesos se sincronizan, es mucho más fácil avanzar en términos de la localización de la Agenda 2030 y desde luego que las acciones se potencian con un nivel impresionante, ¿no? Muchas gracias, Adrián. La verdad es que esa parte, pues ahora tiene mucho más sentido para muchos de los que participamos en esos procesos. Y déjame comentar que las preguntas que han llegado también tienen que ver mucho con esta inquietud, por lo cual le pediría a mi compañero Yojaira que nos apoye con la lectura de los comentarios y preguntas que hay en el chat. Adelante, yo, si eres tan amable. Claro que sí, voy a dar lectura a algunas preguntas y comentarios. Comienzo con Marco Fabio de Jesús. Dice, yo tengo entendido que el nivel subnacional es relativo a los estados o entidades del país y el nivel local es relativo a los municipios, a no ser que me corrijan los expertos. No sé si quiera comentar algo. Listo, puede activar. Muchas gracias, Yojaira. Sí, lo que dice la pregunta es correcto, sin embargo, no son excluyentes, en tanto que, como sabemos, los órdenes de gobierno estatales tienen alguna incidencia, digamos, en las actividades de los municipios, y en ese sentido, desde la Agenda 2030 consideramos como un concepto más amplio el nivel subnacional, que incluye el nivel local. Es decir, no son excluyentes. De acuerdo, muchas gracias. Continúo. José Manuel Vázquez Godina. ¿Qué diferencia hay entre monitorear y evaluar? Listo, adelante. Muchas gracias. Es una línea quizá delgada pero importante, porque el proceso de monitoreo se lleva a cabo a lo largo de todas las etapas del ciclo de política pública, desde el diseño, desde la implementación y también, bueno, el seguimiento que se hace a las intervenciones. El monitoreo provee provee información muy importante que después nos permite identificar en particular qué tipo de evaluación queremos realizar, una evaluación de procesos, una evaluación de diseño, una evaluación de impacto o una evaluación de un tipo, digamos, mixto que tenga o cumpla, digamos, necesidades muy específicas. Básicamente es eso, el monitoreo se lleva a cabo o el seguimiento se lleva a cabo a lo largo de todas las etapas y el proceso de evaluación, bueno, se lleva a cabo, digamos, al finalizar un ciclo presupuestario, por ejemplo. A partir de entonces nosotros definimos qué tipo de evaluación requerimos, pero la información que nos aporta la etapa de monitoreo y seguimiento, que es, digamos, transversal, nos permite definir con detalle qué tipo de evaluación queremos hacer o necesitamos hacer. Digamos que el monitoreo es sobre la marcha, Adrián, y una vez que ya logramos tener resultados, procedemos a la evaluación. Tu micrófono. Es correcto, Ernesto, es correcto. Más o menos, digamos, grosso modo, así funciona, aunque también estos son procesos dinámicos, ¿no? Tú sabes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y ahora unos comentarios. Rosalba García, excelente ponencia, muchas felicidades. Diana Lanis Reynosa de Tamaulipas, es una excelente presentación, muchas gracias. Creo indispensable conocer la Agenda 2030 para construir estrategias de políticas públicas probadas de la mano de todos los sectores para una cultura de gobernanza en todos los municipios. Es la única forma de tener el relevo generacional de la sostenibilidad para las presentes y futuras generaciones. Gracias por compartir su experiencia. No sé si quiera comentar algo sobre estos comentarios. De todos modos, listo. Sí, muchas gracias, Yohara, y muchas gracias también nuevamente por sumarse a esta sesión de este diálogo, pero también muchas gracias por tener como esta disponibilidad para, digamos, entender, compartir y además aplicar todo esto que tiene que ver con la localización de la Agenda 2030, porque de repente nosotros que colaboramos con los gobiernos estatales y municipales sabemos que es difícil pasar de un documento teórico en papel a la práctica. Y en ese sentido, cualquier esfuerzo que se lleve a cabo en tal cuestión, pues seguramente tendrá avances e impactos importantes y sustanciales para promover el desarrollo sostenible en lo local. De acuerdo, muchas gracias, maestro. Y bueno, nos siguen escribiendo. Evelyn Martínez Aquino dice, ¿hay algún documento o proyecto alineado a la Agenda 2030 que se esté trabajando en el estado de Puebla o en alguno de sus 217 municipios? Ahí. Adelante. Sí, de hecho sí, mire, hay una serie de colaboraciones que en el proyecto en el que yo trabajo hemos tenido. Por ejemplo, participamos en una serie de evaluaciones con algunos programas públicos. Por ejemplo, Yo Compro Poblano, seguramente le conocen, lo han escuchado. Nosotros hicimos una evaluación de ese programa y estuvimos trabajando de manera muy cercana con las personas de la administración pública que tuvieron la implementación y la gestión de estos programas. Identifico por ahí algunas otras series de colaboraciones, pero en general hay un documento que quiero compartir en el chat, lo voy a compartir ahora, voy a compartirles la liga, que si bien es cierto que no hemos o no trabajamos, digamos, de manera directa con el gobierno del estado, con algún gobierno municipal de Puebla, sí trabajamos, digamos, pensando con una de nuestras contrapartes cómo sentar las bases para llevar a cabo la implementación o la vinculación del enfoque de desarrollo sostenible en el ámbito subnacional. Entonces ahí se los puse, tiene que ver con el diseño, el monitoreo y la evaluación de programas públicos, y es una guía muy práctica que nosotros elaboramos en conjunto con el gobierno del estado de Yucatán, la Secretaría de Planeación en concreto, y bueno, esperamos que sea de utilidad para ustedes para estos procesos que tienen que ver con la planeación, toma de decisiones y rendición de cuentas. Muchas gracias, maestro. Y bueno, nos siguen llegando preguntas y comentarios. El licenciado Alberto González, ¿es correcto lo que contempla el Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2023-2028 presentado en la presente semana con porcentaje de personas en pobreza extrema en Tamaulipas de 3.8% en el 2020 y meta al 2028 de 3.5%? ¿Continúo o quiere hacer algún comentario al respecto? Tú me indicas, Yohara. Si quieres, vamos intercalando una y una para que no se pierda también como la lógica. Adelante. Gracias, Yohara. En relación con esta pregunta me parece muy interesante. En realidad no tengo como el dato específico. Justamente nosotros estamos en una serie de trabajos exploratorios con el gobierno del estado para intentar echar a andar una colaboración que permita impulsar el desarrollo sostenible en ese sentido. Supongo que tu pregunta está más asociada con el establecimiento de la meta planteada para el 2028. Habría que hacer un análisis más específico porque en principio la meta parece razonable. Sin embargo, habría que ver cuáles son los mecanismos definidos en la matriz de indicadores para resultados. Me refiero en concreto a la serie de indicadores de gestión y de resultados que se concretaron para ir, digamos, haciendo el seguimiento y el monitoreo de los avances
anuales, semestrales o no sé cómo se hayan definido en ese sentido. Entonces, en principio quizás sí, pero habría que hacer un análisis más amplio y más específico de cómo se definieron pues sí, los indicadores, los medios de verificación, los supuestos, etcétera, en cada uno de los niveles de la matriz de indicadores. Gracias, maestro. Continúo. Javier Santiago dice, gracias por estos diálogos. Nos enriquece saber cómo aportar a la sociedad. Jorge Alberto Zarza, muchas gracias, excelentes aportaciones. Mi pregunta, ¿cómo crear esa sinergia entre los distintos niveles de gobierno para apoyar y tomar en cuenta a asociaciones civiles, académicos y ciudadanos en general cuando se proponen proyectos de intervención en base a los ODS y la Agenda 2030? Adelante. Muchas gracias, Yojaira. Nosotros, desde nuestra experiencia, digamos, tanto en el ámbito municipal como estatal, siempre promovemos, como decía, que antes de iniciado el ciclo de política pública que inicia con los diagnósticos, tengamos un proceso de sensibilización con las y los actores del desarrollo. Esto implica hacer primero un análisis de cuáles son los actores del desarrollo, cuáles son sus intereses, cuáles son sus influencias en función de una temática en particular que se quiere estudiar. Posterior a este análisis, nosotros llevamos a cabo una serie de procesos participativos en las que convocamos a las y los actores de los diferentes sectores relevantes en el municipio, tratando de que haya mayor representatividad de todos los grupos de población y de todos los actores del desarrollo. Con base en esos ejercicios participativos, que pueden ser definidos en función de características ahí acordadas con nuestras contrapartes, nosotros intentamos, por un lado, identificar cuál es la perspectiva que tienen estos actores del desarrollo y por el otro, buscar alternativas y estrategias que les incluya, digamos, tanto en la definición de los problemas públicos como en la definición e implementación de estrategias orientadas a atender estas problemáticas públicas. Entonces, más o menos ese es el mecanismo que utilizamos. Desde luego se puede ahondar más en la descripción de cómo son estos mecanismos y cuáles son sus objetivos. No es el espacio aquí, pero con gusto pueden comunicarse y lo platicamos al respecto, porque hay una serie de metodologías muy interesantes precisamente para sumar a las distintas voces de estos actores del desarrollo para que formen parte de la definición de las políticas y programas públicos para atender las problemáticas identificadas. Muchas gracias, maestro. Y ya por último, voy a leer un comentario. Jaime Beltrán dice, excelente información. Hoy en día preocuparnos por promover buenas prácticas con la sociedad debería de ser lo primordial. Todos juntos por una Agenda 2030. Y bueno, al momento, pues ya sería todo. Ahora voy a darle el uso de la voz ya para continuar con nuestro cierre al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, nuevamente director de descentralización. Adelante, licenciado. Gracias, muy amable. Oye, Adrián, justamente para ir cerrando y con esto último que comentabas, mira, Evelyn está enviando otra pregunta. Si gustas darle espacio, y si eres amable. Sí, claro, la leo. Evelyn Martínez dice, por parte del PNUD, ¿existen recursos para la implementación de acciones o proyectos alineados a la Agenda 2030 u otros que contribuyan a mejorar las condiciones del espacio público respecto a elementos inmobiliario urbano de manera incluyente? Adelante, maestro. Sí, hemos tenido nosotros intervenciones públicas en ese sentido que hemos desarrollado en conjunto con gobiernos municipales y estatales. Por ejemplo, por ahí trabajamos un tema asociado con esto con San Miguel de Allende, por ejemplo, también con el gobierno del estado de Sonora. Hay algunas colaboraciones que tenemos en ese sentido y sí, desde luego, siempre tenemos en nuestras iniciativas, en nuestras intenciones de incidencia, tener como este enfoque transversal en el que, como veían ustedes en los principios que presenté, pues no se deje a nadie atrás y se lleven a cabo con un carácter de universalidad, ¿no? Que incidan positivamente en todos los sectores de la población, en todos los niveles de desagregación territorial y en todos los actores del desarrollo para promover justo que haya el desarrollo sostenible. Sí tenemos algunas iniciativas, algunas metodologías también, entonces, pues por ahí, si pueden contactar, con mucho gusto ahondamos en ese tema. Sí, hay información disponible en el PNUD, estoy leyendo en el chat ahí sus
es un poco más ágil, creo. Sí, sí hay algunos documentos, por ahora no los tengo tanto en el radar, me refiero a las ligas, pero si gustas ponerte en contacto, después te los puedo compartir. Y bueno, ahí quedo pendiente de cualquier comentario una vez que te los comparto. Gracias, Adrián, muy amable. Y fíjate que sumado a estas inquietudes que nos hace Evelyn, que le agradecemos, también los amigos de Tulancingo que están siguiendo muy atentos esta conversación desde el Facebook, nos preguntan, Adrián, ¿cómo pueden solicitar un taller con personal de PNUD, un taller presencial? Entonces, primero, si esto es posible, ustedes llevan a cabo este tipo de talleres, y Sí, sí. luego, eventualmente, ¿cómo pueden hacer el contacto con ustedes? Claro que sí, justamente acabo de dejar mi correo electrónico ahí en la bandeja del chat, pero si no pueden verlo, lo repito, es todo en minúsculas, jose.escudero@undp.org. Sí podemos llevar a cabo estos talleres de capacitación. Tenemos varias estrategias de capacitación en función de las necesidades también que se identifiquen y de las conversaciones que podamos tener. Entonces, también tenemos un catálogo más amplio de temas que no necesariamente tienen que ver con la Agenda 2030 como tema o como issue principal, pero que están vinculados, desde luego. Manejamos o hacemos cosas relacionadas con desarrollo económico, con desarrollo regional, con inclusión financiera, con igualdad de género, promoción del desarrollo en las infancias, etcétera. Tenemos una cartera amplia que quizá no se ajuste necesariamente al tema que presentamos hoy, pero que pudiera resultar de interés. Entonces, ahí está mi correo, y cualquier comunicación en la que se necesite ahondar en estos aspectos, pues por ahí podemos revisarlo con mayor detalle, también para no ocupar, digamos, este espacio que está destinado para otro propósito. Sin embargo, les agradezco mucho el interés. Gracias, Adrián, y ojalá que sí te tomen la palabra nuestros amigos y amigas de los estados y municipios que nos están escuchando. Y déjame ahondar un poco en este punto, porque ciertamente con el PNUD, amigas y amigas, hemos realizado una gran colaboración institucional, y como bien señala el maestro Adrián Escudero, tenemos una serie de acciones en colaboración, algunas ya han avanzado, otras vendrán próximamente, y que tienen que ver con el tema de la Agenda 2030, pero también con otros de los temas que él ha comentado en este momento. Hoy, Adrián, pues la verdad es que ha sido muy enriquecedora esta intervención, esta corta sesión. Ya vamos al 80% del seminario. Amigos y amigas, los invitamos a la última, que vamos a llevar a cabo el día 30 de mayo con el tema de la Agenda 2030 en la planeación municipal. Adrián, pues va a ser un cierre de lo más relevante. Me comentabas un poco antes de entrar al aire lo que tienen planeado para esa sesión, y no sé si justamente con ello, si quisieras ir cerrando esta sesión por parte de Pelota. No, tienes tu micrófono cerrado. A ver. Sí, no me había dado listo. cuenta. Listo, ahora sí. Una disculpa, yo no había visto. Sí, justamente, Ernesto, primero que nada agradecer nuevamente, agradecer la participación, el interés y su presencia en esta sesión. Por ahí, si cualquier cosa se fue, estamos en contacto en correo electrónico. También pueden revisar la grabación que queda por ahí en YouTube y en Facebook. Y bueno, para cerrar, justamente invitarles a participar, a que se sumen a esta próxima sesión, la quinta sesión con la que estaremos dando cierre a este seminario Agenda 2030, y en la que esperamos presentar o hacer una presentación, digamos, muy puntual, que englobe todos estos aspectos relevantes que hemos tocado durante este seminario. Esta sesión la estará impartiendo mi colega y amiga Dominique Rodríguez, quien también es especialista en nuestro proyecto de implementación de la Agenda 2030, y bueno, ella estará tratando de dar una visión, digamos, un poco más general y estratégica de lo que supone la implementación, localización e institucionalización de la Agenda 2030 en el ámbito subnacional. Entonces, ojalá que puedan asistir, y pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a INAFED y a todas las personas que están por acá. Adrián, pues la verdad es que apreciamos que te hayas hecho un espacio, y en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del INAFED y en nombre de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, queremos agradecer al maestro José Luis Adrián Escudero Gómez, asociado, fíjate qué puesto tiene esta ya tan interesante,
asociado para la generación y análisis de evidencias para la toma de decisiones. Algo muy peculiar, Adrián, que rebasa mucho las estructuras que tenemos en gobierno. Qué interesante. Pero bueno, especialista en el PNUD, y por supuesto también agradecer a las autoridades del PNUD que hacen posible esta colaboración institucional. Por supuesto, a todo el equipo de trabajo de INAFED, compañeras y compañeros que hacen posible esta transmisión. Y a todos ustedes, amigas, a todos ustedes, amigos, que también se hicieron un espacio para seguir esta transmisión. Apreciamos que lo hayan hecho. Ojalá que lo hayan disfrutado y que haya sido de mucho interés para todos ustedes. Ya tiene ahí los contactos de Adrián, ya tiene ahí el material que nos aportó. Si alguien tiene alguna consulta en particular, por supuesto, ya la gran disposición de Adrián para llevarla a cabo. Y esperamos que nos acompañen en la última sesión, la Agenda 2030 en la Planeación Municipal, martes 30 de mayo, de 11 a 12:30, para que pues terminen de tener información de este gran seminario y por supuesto su constancia del mismo. Y pues nada, deseamos que tengan una gran tarde, ojalá que lo hayan aprovechado y nos vemos en la próxima. En nombre de INAFED, muchas gracias a todos ustedes. Adrián, muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Gracias y hasta luego.